Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido y bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es viernes, ¿qué hoy es? ¿De qué día es hoy, Juances? 26, ¿verdad? Ya no sé ni en qué día vivo, ¿verdad? 26, 27. Sí, bebé, corrígeme, sí. Yo ya, como voy con el plan de lectura Macchen, voy desfasado. 27 de mayo del 2022 y pues estamos agradecidos con el Señor por estar reunidos en torno a su palabra. Estamos en casa, estamos en familia. Clase, ¿cómo estamos? Excelente, estamos de maravilla y estamos iniciando prácticamente, si usted está sintonizando, ¿no? Si usted se está conectando con nosotros, prácticamente estamos iniciando nuestra clase de Fundamentos de la Fe. La semana pasada vimos la lección 1, empezamos a ver la lección 1 acerca de la introducción a la Biblia. Hoy vamos a continuar en esta lección 1, vamos a ver la segunda mitad de nuestra lección. Así que, ¿sí estudiaron? Ya se escuchó menos intenso eso. ¿Sí estudiaron? Sí. Mientan, aunque sea en voz alta, no pasa nada, ¿no? Muy bien, pues vamos a repasar tantito, ¿sale? Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida, ¿verdad? Saque su material. Si usted no lo tiene, solicítelo, ¿verdad? Para nuestros hermanos, hermanas que están con nosotros, ¿verdad? De nuestra sesión, pues aquí nuestra jefe de clase, ¿verdad? Lo solicitan aquí con nuestra jefa de grupo, ¿verdad? Su material, ¿verdad? De Fundamentos de la Fe. Y pues bueno, estamos viendo la lección 1. Les pusieron nombres, ¿verdad? Sí. Les dije, déjenlo aquí porque si no, se lo llevan. ¿Sabes qué pasó luego cuando los compraban en la iglesia? Todos compran. Ay, muchas gracias, hermano. No nos hubiera molestado. Gracias. Los compraban todos. Ay, no, sí, muy felices y todo. 1 semana, 2 semanas. Ya no los traían. Y yo digo, bueno, ¿los compran para qué? Pues se le quedan ahí en casa. Y ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que este material no tiene absolutamente ningún costo, ¿verdad? Es de ofrenda voluntaria. Entonces, usted solicítelo, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Sale? Estamos en la lección 1 y vamos a ir nuevamente al texto. ¿Trajo usted su Biblia? Muy bien, así que le voy a pedir que me acompañe nuevamente al texto del que partimos la semana pasada, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Usted, le dije que este es versículo, ¿qué? Para memorizar, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Está en el Nuevo Testamento, así que si anda por Génesis, anda atrasadita, ¿verdad? Anda un poquito lejos por allá. ¿Sale? Entonces lo vamos a leer todos juntos hoy, pero vamos a hacer un ejercicio antes de iniciar. ¿Ya lo tiene? Sí, bueno, vamos a leerlo, ¿le parece? Primera de Timoteo, ¿qué dije? Segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿ok? De hecho, es el que tienes ahí luego, ahí en el cuadrito, ese es el versículo que tienes ahí, en tu material. El material que tienes ahí dice, memorizar, ese es 2 Timoteo 3:16, ¿sale? ¿Cuáles son sus nombres? Abigail. Juana, bienvenidas, Dios les bendiga. Y les decimos todos que Dios les bendiga, ¿sale? Así vamos a dar nosotros la bienvenida, ¿ok? Muy bien. Vamos a leer todos juntos este versículo, lo leímos la semana pasada, lo vamos a volver a leer, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? ¿Qué dice? Toda la Escritura inspirada por Dios, ¿y qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Cierre su Biblia. Su material que usted tenga ahí, dele vueltita. Vamos a hacer un ejercicio hoy, ¿va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Entonces, quiero que esté sus ojitos acá conmigo, ¿sale? A ver. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil ¿para qué? A ver, otra vez. ¿Es útil para? Enseñar,
para, para y para. Excelente. Nuevamente, toda la escritura y útil para enseñar, para instruir. Faltó alguna por ahí, ¿no? Para redarguir, ¿verdad? A ver, ¿es útil para? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Muy bien, excelente, excelente. Un fuerte aplauso a ustedes. Excelente, excelente. Es versículo para memorizar, ¿eh? El versículo para memorizar. Entonces lo vamos a repasar al final de la clase, así que no se le olvide, ¿ok? La semana pasada hablamos acerca de que la Biblia se divide en dos partes. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y otra parte cuál es? Ok, muy bien. Dijimos que la Biblia en total, ¿cuántos libros tiene? 66 libros, ¿ok? 66 libros, apunte eso, 66 libros, ¿verdad? De los cuales, de lo que ya hemos visto hasta ahora, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿sale? La Biblia en total, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿ok? 39 libros, ahí lo vimos. Pero dijimos que la Biblia es un libro extraordinario, es un libro sumamente complejo, ¿verdad? ¿Cuántos autores escribieron la Biblia aproximadamente? 40 autores. Deja que respondan también, pues sí tienes abierto el cuaderno. Vamos a repasar. ¿Cuántos dijimos? 40 ¿qué? Autores, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? En un lapso de tiempo aproximado de 1500 años. ¿En cuántos idiomas se escribió? A ver, dame un segundo. Voy a ver ahí atrás. ¿Cuál fue? El primero, dime uno. Hebreo, acá. No hebreos, no escribieron hebreos, escribieron en hebreo, ¿verdad? ¿El otro cuál fue? Arameo. ¿Y otro? Griego. ¿Cuántos idiomas son? 3 idiomas. Eso nos muestra evidentemente que la Biblia es un libro sumamente complejo, ¿verdad? Que fue escrito en diferentes países y en diferentes continentes, ¿verdad? Dijimos que la Biblia, ¿verdad? Está organizada, los libros de la Biblia están organizados no de manera cronológica, es decir, no están organizados por el primero que se escribió. La semana pasada les di ese dato que no viene ahí en su material. ¿Cuál fue el primer libro, cronológicamente hablando, que fue escrito? Lo dije la semana pasada, apúntelo por ahí, ¿no? Job, muy bien, excelente. El libro de Job es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Imagínate, es antiguo para el Antiguo Testamento, o sea, está viejito, ¿verdad? Ahora, están organizados de manera ¿qué? Temática, ¿verdad? De manera temática. Entonces, esto nos va a llevar a organizar. Cuando usted va a buscar libros en la Biblia, inevitablemente, pues, a veces son tantos que uno dice, ay, ¿dónde está? Ya se me perdió. Uno no sabe cómo buscarlos, ¿verdad? Lo que le va a servir a usted, este estudio que estamos haciendo, es que usted se oriente, ¿verdad? Cuando usted va a algún lugar, quiere llegar a algún lugar, una dirección. ¿Cómo llegas a una dirección, Abigail? ¿Cómo llegas? ¿Qué necesitas? O sea, cuando tú quieres invitar a alguien a tu casa que nunca ha ido, ¿qué le das? La dirección, ¿no? Pero la dirección, ¿qué lleva? La calle, ok. ¿Qué más? Yo nada más con llegar a la calle ya llego. ¿Qué necesito? La colonia, ¿qué más? El número. Y pues a veces hay casi el código postal, ¿no? Porque luego hay colonias que se parecen. ¿Esto nos va a servir para qué? Pues para llegar al lugar que tenemos que llegar, no llegar a ningún otro lugar, ¿verdad? De la misma manera, este tipo de cosas que les estamos hablando, estas reparticiones, ¿verdad? Dijimos que el primer bloque de las Escrituras, ¿cuál es? ¿El qué? El Pentateuco. La palabra significa ¿qué? 5 libros, 5 rollos, ¿verdad? ¿Y quiénes escribió esos primeros 5 libros? Moisés, ¿verdad? Moisés, pues bueno, a final de cuentas, si yo les dijera hoy el libro de Números, tú ya sabes que está ¿en dónde? ¿En el qué? En el Antiguo Testamento, ya tienes la colonia.
¿verdad? ¿En qué sección está? Pentateuco, ya tienes la calle, ¿verdad? ¿Ok? Si me estoy explicando, ya más o menos te vas ubicando, ¿ok? Si yo te digo Habacuc, ¿en dónde está? Antiguo. En el Antiguo Testamento. ¿En qué sección? ¿De los qué? Profetas Profetas. ¿Cuáles profetas? ¿Mayores, menores? mayores. Menores. Menores, ok. ¿Me explico? Tú ya sabes en qué cajoncito están esos libros, ¿ok? Ahora, cuando yo te digo capítulo y te digo versículo, ¿verdad? Pues ya te estoy diciendo el número de la casa, incluso hasta el departamento, ¿verdad? Tú ya te orientas de manera más específica. Es un mapa, ¿verdad? Para llegar de manera más precisa a algún lugar. Tanto lo vas a estar ejercitando que un día hasta te los vas a saber de memoria. Si yo te digo qué dice 2 de Timoteo 3:16, tú ya te lo sabes. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es Inspira. Otra vez que se escucha hasta acá, ¿eh? Medio mundo los está escuchando acá. ¿Qué? ¿Toda qué? es inspirada por Dios Y y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. excelente. Ahora, dime la calle donde está ese versículo. ¿Qué carta es? Ok, 2 de Timoteo. ¿Qué capítulo? 3:16. El capítulo es el 3. ¿Qué versículo? 16. Eso. Es una coordenada, es una orientación, ¿verdad? Eso es muy importante. Para nosotros poder estudiar la Escritura necesitas saber dónde está, saber en qué capítulo y saber en qué versículo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. El primer bloque dijimos que es Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco. El segundo bloque, ¿cuál es? El de los libros ¿qué? ¿Mayores? No. Históricos, ¿verdad? Sí, ahí están revisando, ¿verdad? Históricos, ¿verdad? Luego sigue otra sección, ¿verdad? Que son los libros ¿qué? Poéticos. Dime uno de los libros poéticos. Salmos, ¿verdad? Sí, está fácil, ¿verdad? ¿Cuántos salmos hay? 150. 150 salmos, muy bien. Es el libro más grande de toda la Biblia, ¿verdad? Después de este siguen los profetas ¿qué? Menores. No, los profetas mayores. ¿Mayores por qué mayores? Dijimos, allá atrás. Porque A llevan ver. más, ¿cómo diré? Más capítulos más que los profetas. Pues están más chonchos, ¿no? Están más, sí, se escribieron más, ¿verdad? Obviamente tú vas a ver que Isaías, el profeta Isaías escribe con 66 capítulos, prácticamente los mismos capítulos como libros tiene la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver después una sección que son los profetas ¿qué? Los profetas menores, no por su importancia, sino por la extensión de lo que escriben. Por ejemplo, el libro más pequeño del Antiguo Testamento es el libro del profeta Abdías. Apúntalo ahí. El libro más pequeño de la Biblia del Antiguo Testamento es el del profeta Abdías. ¿Ok? El profeta mayor con más capítulos es Isaías. ¿Sale? El libro del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, que es más grande, es el de Salmos, 150 salmos. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Y usted que nos está acompañando, por favor, saque su Biblia, váyase al índice y vamos a estar ahora en la página número 3. Página número 3. Y vamos a compartir, vamos a ver ahora la segunda parte. ¿Cuál crees que sea? Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento. Vamos a empezar a ver el Nuevo Testamento. Un valiente, una valiente que nos lea la primera parte que está escrita aquí, que dice, el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Otra vez, a ver, ¿lo puedes leer, por favor, si eres tan amable? Sí, así, fuertote que se escucha hasta acá. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto revela a Cristo al Redentor del hombre. Revela a Cristo, el Redentor del hombre. ¿Qué más dice? En él encontramos la vida de Cristo, el camino de la salvación, el comienzo de la cristiandad,
instrucciones para vivir con Cristo y el plan de Dios para el futuro. Ok, vamos a encontrar, gracias, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O en el Nuevo Pacto, vamos a encontrar la revelación de Cristo como Redentor del hombre. La palabra Redentor, tú la has escuchado. ¿Sabes qué significa? ¿No? Escuchamos que Cristo Redentor, Cristo Redentor, Cristo Redentor. Pero ¿quién es el Redentor? ¿Qué crees que significa Redentor? A ver, ¿alguno levante la mano? ¿Por acá? ¿Qué creen que significa Redentor? No importa, no. Que nos dice las cosas como son. Ok, alguien que nos dice las cosas. ¿Alguien más? ¿Por allá? A ver. Jessica, Erika, cualquiera de las dos. O aviéntense la pelotita por acá. Redentor, ¿no? A ver, por acá. El que salva o el que redime, el que perdona. Ok, redimir, ¿qué significa? ¿Qué es? Aquel que toma el lugar. Redimir. Sí y no. Esto es muy importante. Redimir es la acción de pagar, de pagar un rescate, ¿ok? Redimir es la acción de pagar un rescate, ¿ok? En la antigüedad, la persona que redimía es aquella persona que pagaba un determinado precio para liberar a alguien de la esclavitud o de una deuda en particular. De hecho, por ejemplo, también el Redentor, en el término hebreo, Goel, es aquella persona incluso que vengaba, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, por alguna razón, cuando mataban a alguien, ¿verdad? El Redentor era alguien que cobraba esa deuda de sangre, ¿sale? Entonces, el Redentor es la persona que paga, ¿verdad?, el precio de nuestra esclavitud, ¿ok? Redimir es pagar un rescate, ¿sale? Muy importante que tú sepas esto, porque a veces parte de lo que vamos a empezar a estudiar aquí nosotros, yo no quiero que te quedes con las cosas porque las escuchaste ahí en la iglesia, porque las escuchaste ahí de un hermano, del testigo de Jehová. ¿Y eso qué significa? ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Bueno, ya sabes que redimir es pagar un rescate. Y vemos que en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27 libros, ¿verdad? 27 libros. Pero en todo el conjunto del Nuevo Testamento, conformado por estos 27 libros, vamos a encontrar varios temas. El primero va a ser la vida de Cristo. Otra definición, otra palabra importante que escuchamos y que traemos para arriba y para abajo. La palabra Cristo. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra Cristo? ¿No? Muy bien. Cristo, la palabra Cristo significa en el griego el ungido. ¿Ok? El ungido. En el hebreo, la misma palabra, el ungido, la utilizamos como Mesías. Entonces, el ungido es la persona que estaba designada, que estaba apartada para una función particular y específica para Dios. El acto de ungir es el acto de derramar aceite ceremonial sobre una persona o sobre un objeto en particular para apartarlo, para consagrarlo. Cuando hablamos de algo sagrado, estamos hablando de algo que está solamente destinado para un uso en particular. Por ejemplo, si yo te digo, mi coche es sagrado, ¿qué significa? ¿Cualquiera lo puede agarrar? Para cualquier cosa, oye, me voy a ir al baile, ¿me prestas el coche? No, es sagrado. ¿Por qué? Porque es para un uso, ¿qué? Especial, particular. Tú dices, yo tengo mis cosas aquí, mi cajoncito donde están mis maquillajes, mis perfumes, o donde está ¿qué? Joyas. Donde están las joyas, ¿verdad? Ahí donde dices, esto no lo toca a nadie porque es ¿qué? Sagrado, ¿verdad? Entonces, el acto de ungir es el acto de consagrar, ¿verdad? Algo o alguien. Cuando hablamos de la persona de nuestro Señor Jesús, bíblicamente a Él se le denomina como el ungido, es decir, la persona que fue
cubierta por Dios, apartada para un propósito en particular. La palabra ungido en el hebreo es Mesías. La palabra ungido en el griego es Cristo. ¿Sale? Entonces, si yo te pregunto, si viene alguien y te pregunta, oye, ¿qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa? El ungido. Oye, pero la palabra Cristo, la palabra Mesías, ¿qué significa? Lo mismo, ¿verdad? El ungido, ¿verdad? Entonces, muy importante que tú sepas estas cosas. Vamos a ver aquí la vida de Cristo. En el Antiguo Testamento, como lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? A través del Pentateuco, a través de los libros históricos, a través de los libros poéticos, a través de los libros proféticos, se nos anunciaba la venida de una persona que iba a redimir al pueblo de Israel, iba a redimir a la humanidad, el Mesías, el Cristo, el ungido, el escogido. Pero en el Antiguo Testamento todavía no aparece. De hecho, si tú lees todo el Antiguo Testamento, no vas a ver a Cristo nacer, nada más vas a ver anuncios de Cristo, ¿ok? Pero es en el Nuevo Testamento en el que ya vemos a la persona de Cristo. El Nuevo Testamento inicia con una sección que tú lo tienes ahí en tu material, estamos en la página 3. Esta sección se le conoce como los evangelios. Tienes también tu Biblia abierta, ¿no? ¿Sí? Ok. Eso es al índice donde estuvimos la semana pasada, ¿ok? Y vamos a ir a la segunda mitad, ¿verdad? Vamos a ir a la segunda mitad. Y la segunda mitad empieza con el Nuevo Testamento, ¿ya la viste? Y empieza con una pequeña parte que son los evangelios. La palabra evangelio en el griego significa buena noticia. Apunta eso. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Ok? Y los evangelios son 4. Ahí los tienes. Dime uno, por favor. El evangelio de Mateo. ¿Otro evangelio? Marcos. ¿Otro? Lucas y Juan. nada más. Esos son los 4 evangelios. Vamos a tu material de fundamentos, por favor. Y vamos a ver que los evangelios, ¿verdad? Vamos a ir viendo uno en particular, ¿verdad? Dice el inciso A, históricos, ¿verdad? Los evangelios, los primeros 4 libros. Y el inciso A, ahí en el inciso A, tú vas a poner el evangelio de Mateo. Mateo, ¿ok? Es el primer evangelio. Pero lo que vamos a ver aquí, ¿te acuerdas lo que vimos la semana pasada, verdad? La sinopsis, ¿de qué se trata este libro? Bueno, el evangelio de Mateo nos va a contar la obra de Jesús y su sacrificio, pero este libro está destinado específicamente, fue escrito específicamente para el pueblo de Israel. ¿Ok? Aquí, ¿qué dice? Dice, la vida de Cristo en el evangelio de Mateo, ¿qué vamos a ver? ¿Alguien que lo lea? La vida de Cristo, ¿Escrita para quién? especialmente para los judíos, revelando a Cristo como el deseado y esperado Mesías. Ok, entonces, muy importante esto que tú sepas. ¿El primer evangelio cuál es? Mateo. Está escrito específicamente para los judíos, ¿ok? Y en ese evangelio se muestra al Señor Jesús como el Mesías de Israel, el ungido, ¿verdad? El que los iba a salvar. Esto es muy importante que tú lo sepas. El evangelio de Mateo, ¿verdad? Al ser escrito para el pueblo de Israel, es un libro que va a tener constantemente referencias al Antiguo Testamento. Es un libro que constantemente va a decir cómo está escrito, cómo está escrito, cómo está escrito, ¿verdad? Constantemente nos va a apuntar hacia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Constantemente vamos a ver, por ejemplo, para que veas de manera práctica lo que te estoy comentando. Vamos al Evangelio según San Mateo. Acompáñame, por favor, al Nuevo Testamento. Los que tienen ahí el índice, guíate por la página. Ahorita no estés, no te me desorientes, guíate por el número de la página, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo,
Mateo capítulo 1, vete al versículo 23, ¿verdad? Vete al versículo 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y aquí está haciendo una cita, ¿de qué? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está citando a el profeta Isaías, ¿ok? De hecho, algunas Biblias, seguramente la tuya, tiene una pequeña referencia, ahí chiquitita, una letra, un número, que te lleva un pie de página. ¿Ya lo viste? Sí. Que te va a llevar una cita. ¿Cuál cita tienes ahí? 7:14. Que te dice Is 7:14, ¿verdad? Es decir, esta es una cita que nos está refiriendo a Isaías 7:14. Alguien que vaya, búscala por favor, Isaías 7:14. No le pierdas esa y vete a Isaías 7:14. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Obviamente, tú estás viendo que en el Evangelio de Mateo se está haciendo una referencia al profeta Isaías, ¿ok? Esto es muy importante que tú lo sepas cuando vas leyendo el texto bíblico. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Ok? Esto es lo que tú vas a ver muy constantemente. Por ejemplo, vete más adelante. Capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 5. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está, ¿qué? Escrito por el profeta. Y va a ser una cita. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un criador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Verdad? Es un texto que nos va a apuntar al profeta Miqueas, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Constantemente va a estar refiriéndonos Mateo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el objetivo de Mateo, cuando estaba escribiendo el Evangelio, cuando estaba pretendiendo que las personas de Israel conocieran a su Mesías, él utilizó la referencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? En los tiempos en los que estaba escribiendo Mateo, no estaba el Nuevo Testamento todavía escrito. ¿Con qué Biblia predicaban? Puro Antiguo Testamento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces él les estaba diciendo, vayan al Antiguo Testamento, esto se cumplió en la Escritura, esto se está cumpliendo. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a ver, por ejemplo, continúa el capítulo 2, vas a ver, por ejemplo, 2:17, dice, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y va a ser una cita del profeta Jeremías. Vete al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3, dice, este es de aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿Ok? ¿Ya te diste cuenta? Constantemente está haciendo referencia Mateo al Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Mateo? ¿Les escribió a quién? A los judíos, ¿verdad? Mostrando a Cristo como el Mesías de Israel. ¿Cuál es el siguiente evangelio? Marcos. ¿Cuál fue? Marcos, ¿verdad? El evangelio de Marcos. Y este es un evangelio chiquitito. Un evangelio chiquitito. Su humanidad. ¿Ok? Esto es muy interesante porque solamente 2 evangelios nos van a hablar acerca de la genealogía, es decir, de la humanidad de Cristo. En particular, solamente 2 evangelios nos van a hablar de la infancia de Cristo. Usted ha escuchado de la Navidad, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Nosotros conocemos del nacimiento de Jesús solamente gracias a el anuncio de los 2 evangelios, el primero de Mateo y el segundo de Lucas. Ningún otro evangelio nos va a contar acerca de la infancia de Jesús. Todo este asunto del pesebre, de los magos, todo esto nosotros no lo vamos a ver en ninguna otra parte excepto en el evangelio de Mateo y de Lucas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Lucas, como griego, el interés de él es mostrar a Cristo como un hombre, pero no cualquier hombre, un hombre perfecto, el divino hombre. ¿Ok? Y este texto, el Evangelio de Lucas, pues ¿por quién crees que fue escrito? Por Lucas, ¿verdad?
por este varón llamado Lucas, que era griego, que era médico. De hecho, Lucas va a escribir también otro texto del Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Hechos de los Apóstoles. El último, inciso de otra persona. La vida de Cristo, revelando a Jesús como el Hijo de Dios, acentuando su deidad. Este libro fue escrito para todos los hombres. El Evangelio de... San Juan. El Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan fue escrito para todos los hombres, ¿verdad? Fue escrito para todos los hombres, y en este Evangelio en particular, Juan, el evangelista, tiene como objetivo mostrar a Cristo como el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque el Evangelio anterior, ¿el Evangelio de quién? De Lucas, tenía como objetivo mostrar a Cristo como ¿qué? Como el divino hombre, ¿verdad? Algo que vamos a estudiar también más adelante, si el Señor lo permite, acerca de la persona de Cristo, vamos a ver que la naturaleza de Cristo, Cristo como nosotros lo conocemos revelado en las Escrituras, se manifiesta a través de dos naturalezas. Cristo como hombre y Cristo como Dios. ¿Ok? Cristo en su naturaleza es 100% hombre y 100% Dios. Esto es lo que en teología se conoce como la unión hipostática. Es decir, el misterio de cómo Cristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿Ok? Entonces, a través de estos 4 evangelios nosotros vamos a poder conocer la vida de Cristo, los hechos de Cristo, la muerte de Cristo. Los 4 evangelios van a tener unidad en un tema en particular, la salvación de los hombres. Los 4 nos van a hablar de que Cristo fue crucificado. Los 4 nos van a hablar de que Él murió. Los 4 nos van a hablar de que Él resucitó, ¿verdad? Y de que Él pues fue llevado a los cielos, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar la esencia del mensaje cristiano a través de los evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelio, dijimos? Buena noticia. Buena noticia, ¿verdad? Fue una buena noticia. Conocer a Cristo es una buena noticia. Es una buena noticia, ¿ok? Y por eso estos 4 hombres se comprometieron en dar a conocer la vida y la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo es una buena noticia. En medio de un mundo, como el mundo de aquellos entonces, nuestro mundo también estaba lleno de violencia, estaba lleno de necesidad, estaba lleno de problemas, ¿verdad? Pero Cristo vino a traer buenas noticias. Él es la buena noticia. ¿Sale? Vamos a continuar, ¿ok? Saca tu Biblia, por favor, y quiero que vamos a leer juntos Juan capítulo 20, versículo 31. El Evangelio de Juan 31, ¿ok? Versículo 31 que estamos buscando nos da la razón. 2 razones principales. La primera dice que, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Vamos a empezar a leer un poquito. Quiero que me sigas, vamos a empezar a trabajar este ejercicio. La Biblia a veces no es difícil, solamente que nosotros tenemos que otra vez ejercitar un poquito esto de la comprensión lectora, ¿ok? Entonces, vamos a ir poquito a poquito. Dice que estas cosas, dice que se han escrito, y dice ¿para qué? Ok, cuando tú ves esta palabra o cuando ves este conjunto, dice ¿para qué? Te está dando la razón. ¿Me explico? ¿Para qué vas a la escuela? Tú me estás dando ¿qué? Tu razón. ¿Me explico? Cuando yo te pregunto el por qué, tú me das el para qué, ¿no? La razón. ¿Ok? Aquí nos está diciendo la razón por la cual se escribió el Evangelio. La primera es para que creáis que Jesús es el Cristo. Esa es la primera razón. La primera razón por la que los evangelios se escribieron es para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la segunda razón? Bueno, que Jesús es el Cristo, dice, el Hijo de Dios. Y otra razón, dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, son 2 razones. La primera es para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios. Y la segunda es para que una vez que tú ya creas, tengas vida en su nombre.
Esas son las dos razones. Escríbelas ahí. ¿Ya te aburriste? No. Pero dilo con ganas. No. ¿Verdad? No. Yo acabo de llegar, no acabo. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Rosa. Rosa, bienvenida. Gracias. Les voy a pedir, por favor, porque yo creo que ahí les encargo aquí a la jefa de grupo y al comité de clase, ¿verdad? Háganse un gafete porque luego me hago bolas con tantos nombres, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver en el siguiente apartado. Tú tienes tu índice de la Biblia, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente libro que sigue después del Evangelio de Juan? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Me encanta porque dice hechos. No dice la siesta de los apóstoles, ¿verdad? No dice el sueñito de los apóstoles. Dice los hechos de los apóstoles. ¿De qué crees que se va a tratar Hechos de los Apóstoles? ¿De qué crees que se va a tratar esa película? Mira qué maravilla, tú tienes tu Biblia ahí latinoamericana y en cada libro viene una introducción como te empieza a decir de qué se trata, ¿verdad? A ver, de los 12 discípulos, ok. Vamos a empezar a ver términos, ok. Apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol en el griego significa enviado, ok. ¿Enviados por quién? ¿Quién los envió? Cristo, ¿verdad? ¿Dónde los envió? No, pero, o sea, sí ya los envió al mundo, evidentemente, los envió al mundo, pero, ¿dónde dice que los envió? En las Escrituras, claro, sí, evidentemente en las Escrituras, está muy bien, pero a lo que voy es, ¿en qué parte de las Escrituras dice que los envió al mundo? ¿Ok? Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 28, ¿verdad? Mateo 20, 28. Este también es versículo que vas a escuchar constantemente y tienes incluso que aprender, ¿verdad? El que lo tenga lo lee fuertote. Por allá los tres caballeros, ¿cómo están? Ni un asientito les ofrecen, qué mala onda, ¿verdad? Ni un asientito. ¿Cuál violencia de...? No, violencia aquí hacia los caballeros, ¿verdad? 20:28. Ajá, ¿qué dice? Hagan como el Hijo del Hombre que vino a ser servido, sino a servir. ¿Mateo? Sí, Como el 28, que dice, 28. como el hijo Ah, del hombre no sí. vino para Ok. ser servido, Sí, está bien. Te lo dije al revés, mira, ¿ya ves? No, es 28, sí, perdón. Es 28:20, me equivoqué. Ok, tú sí sabes de qué me estoy refiriendo. Ok, ¿lo puedes leer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lee también el versículo 19, si eres tan amable. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, entonces lo que vamos a ver, ciertamente sí, el Señor Jesús los envía, ¿verdad? Él dice, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, la buena noticia, ¿verdad? La buena noticia, vayan, enséñenla, ¿verdad? Esto es una encomienda a los apóstoles, pero también es una encomienda a todos los creyentes. Todos los que hemos creído en Cristo debemos compartir la buena noticia, ¿verdad?, de Cristo. El apóstol, la palabra apóstol significa enviado. El apóstol no es la persona con la que tienes que pactar en dólares, ¿eh? El apóstol no es la que te va a bajar 200 pesos cada... No. Ese no es el apóstol, ¿verdad? El apóstol es solamente, y vamos a hablar de eso también, ¿hay apóstoles en nuestros días? Pues déjame decirte que bíblicamente solamente hay 12 apóstoles y esos 12 apóstoles caminaron con Cristo. Y los requisitos de quienes deben ser apóstoles o quienes pueden ser apóstoles está en el Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Muy bien. Hechos de los Apóstoles nos va a hablar de los primeros años de la vida de la iglesia, ¿verdad? ¿Lo tienes tú ahí? Página 4, ¿verdad? Dice la historia de la iglesia primitiva. El comienzo de la extensión de la iglesia cristiana.
Se le puede llamar también los Hechos del Espíritu Santo y fue escrito como una herramienta evangelística, ¿verdad? Una herramienta para poder dar a conocer acerca de Cristo. Vamos a empezar a ver aquí, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viene, la tercera persona de la Trinidad, viene sobre el cuerpo de los creyentes en el capítulo 2 de Hechos, y a partir de entonces empieza un proceso de expansión y de crecimiento de la iglesia, a través de la figura de los apóstoles, de los ancianos, de los diáconos, de los pastores, ¿verdad? Vamos a empezar a ver conformarse a la iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, va a ser de un tiempo aproximado de los primeros 30 años, ¿sale?, de la vida de la iglesia. Es un libro histórico, ¿verdad?, porque nos va a empezar a relatar, ¿qué? Los hechos de lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Ok, después sigue otro libro, ¿cuál es? Vamos a empezar a ver otra segunda sección, inciso B, cartas o epístolas, ¿ok? Seguramente tú has escuchado, por ejemplo, escuchas luego que el pastor, el ministro o el sacerdote, la epístola. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Verdad? Antes decían las abuelitas que tenían relaciones epistolares. ¡Ay! Eso suena medio extraño, ¿verdad? Bueno, ¿qué significaba? Pues que se escribían cartitas, ¿verdad? Ahí los novios, ¿verdad? Antes se escribían cartitas, ¿verdad? Se escribían cartitas y se mandaban cartitas y epístolas, ¿verdad? Es un nombre una palabra muy elegante, ya en desuso, ¿verdad? Ya ahorita ya no se usan epístolas, ya se mandan ahorita WhatsApps o se mandan algo, ¿verdad? Ya no se usan epístolas, ¿verdad? Cartas. Esta sección, ¿ok? Esta sección la vamos a conocer, la primera sección de cartas o epístolas, ¿ok? Y dice aquí, estos fueron escritos a individuos, iglesias o creyentes en general, ¿ok? Las cartas van a tratar con aspectos particulares. Ahora, déjame decirte que el primer bloque aquí nos va a mostrar a 13 cartas, ¿ok? 13 cartas, que va a empezar primero con la carta de... Sin memoria, agarra la Biblia, no pasa nada, ¿verdad? La carta a los romanos, ¿verdad? Esta va a estar dirigida obviamente a la iglesia que se encuentra a los creyentes en Roma. Después luego sigue la carta a los Corintios, ¿verdad? Evidentemente, esta se va a dirigir a los creyentes que se encontraban en Corinto. Y los creyentes de Corinto, déjame decirte que eran una iglesia complicada, era una iglesia difícil. Ahora, para que te animes un poquito, los estás llenando, ¿verdad? ¿Lo estás poniendo ahí? La primera carta es ¿cuál? Romanos, ok. La carta a los romanos, yo te aconsejo que la leas. Es una carta difícil y déjame decirte que esa carta es la obra maestra del apóstol Pablo, porque en esa carta nos va a describir el proceso de la salvación. Cómo tú y yo somos perdonados por la gracia de Dios. Cómo podemos alcanzar salvación en Cristo. En esta carta vamos a encontrar la doctrina de la salvación. Luego sigue la carta de Primera a los Corintios. Dijimos, acuérdate que lo dijimos la semana pasada, ¿sería válido que yo dijera Primero de Corintios? No. ¿Por qué no? Porque es una carta. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento y yo digo Primera de Samuel, ¿es correcto? No. ¿Por qué? Porque es un libro. Lo correcto sería decir Primero o Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Crónicas, Primero y Segundo de Reyes. ¿Por qué? Porque son libros. En este caso, lo correcto sería decir Primera o Segunda. ¿Por qué? Porque son cartas. ¿Ok? Nada más. Eso es algo bastante simple. Muy bien. Entonces vamos a ver en la primera y segunda carta a los Corintios. Pablo se dirige a esta iglesia, una iglesia que se encontraba en la región de Corinto, una región por allá en Grecia, en la cual pues va a tratar con asuntos problemáticos, una iglesia muy problemática. Imagínate qué tan problemática, mija, que le tiene que escribir 2 cartas, porque con una no entendieron, ¿verdad? Y cosas terribles. En esta carta, por ejemplo, la primera, va a tratar cosas por ejemplo, problemas del matrimonio, ¿verdad? Esos casi no se dan, ¿verdad? Esos problemas casi no se dan, ¿verdad? Casi no se dan. Oye, ¿en qué situación me debo de casar? Oye, ¿en qué situación incluso me puedo separar?
Fíjate, eso es un asunto tremendo. Asuntos, por ejemplo, acerca de cómo se tratan ciertos problemas en la iglesia, ¿verdad? Va a tratar muchos temas en particular en la carta a los Corintios, ¿verdad? Primera y segunda carta. Luego, ¿cuál sigue? ¿Qué otra sección? Gálatas. La carta a los Gálatas. Estaba escrita a los creyentes de Galacia. Y aquí en esta carta, Pablo no la va a escribir con tinta, la va a escribir con bilis, reina. ¿Sabes por qué? Porque estaba bien enojado. ¿Por qué? Porque los creyentes, había un grupo en aquellos días que eran el grupo de los judaizantes, personas que se metían, o sea, creyentes que diluían el mensaje, la buena noticia del evangelio y les decían, ¿qué crees, güences? ¿Tú creíste en Cristo? ¡Qué padre! Pero no solamente necesitas la fe, también tienes que circuncidarte, los hombres digan amén, ¿verdad? Y tienes que seguir la ley y tienes que seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento si quieres ser salvo. ¿Será bueno eso? ¿Será necesario? No, no, porque el Señor solamente nos dijo, cree y serás salvo. Gálatas nos va a enfatizar que la salvación es por la fe, que no necesitamos hacer cosas para agradar a Dios, solamente necesitamos creer. Y debemos aferrarnos a esa libertad en Cristo. ¿Cuál es la siguiente carta? Efesios. Efesios, una carta que yo te recomiendo ampliamente, ¿verdad? La carta escrita a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y en esta carta, pues Pablo va a hablar acerca de las bendiciones que nosotros tenemos como creyentes, ¿verdad? Va a hablar de que nosotros hemos alcanzado un lugar, en lugares celestiales con Cristo, que fuimos, el capítulo 2 te lo recomiendo con todo mi corazón, es uno de los capítulos más bellos que haya podido escribir la inspiración divina. Efesios capítulo 2 nos va a decir que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo y nos va a recordar que por gracia somos salvos. El versículo 10, Efesios 2:10, es uno de mis favoritos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso es esto, porque lo que nos está diciendo es que tu vida y mi vida no es un accidente. Tú y yo somos hechos por Dios. La palabra griega para decir hechura es poiema. ¿Te suena conocida esa palabra? Sí, ¿verdad? Nosotros somos el poema de Dios. Somos una hechura suya. Y fuimos creados para hacer buenas obras. Y buenas obras que Él ya preparó de antemano. O sea, tu vida no es un accidente. Tú estás hecho con un propósito para la gloria de Dios. Es un texto magnífico, la carta a los Efesios, y nos va a hablar acerca también, en Efesios capítulo 5, nos va a hablar también acerca de la relación, la relación entre Cristo y su iglesia, y la va a comparar con la relación matrimonial, ¿verdad? También nos va a hablar en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Que debemos vestirnos de la armadura de Dios para mantenernos firmes en la fe. Luego sigue otra carta, ¿cuál es? Filipenses, ¿verdad? La carta escrita a la iglesia de Filipos. Y esta carta, de hecho, Pablo la escribe desde la prisión, ¿verdad? Desde la cárcel, Pablo escribe una carta para animar a los creyentes. Es una carta maravillosa y te recomiendo también el capítulo 2, donde va a hablar acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, ¿verdad? A través de un maravilloso himno de la cristiandad llamado el himno del vaciamiento, ¿verdad? Que nos va a hablar acerca de Cristo que se hizo siervo, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Luego sigue otra carta, ¿cuál es? Colosenses. La carta a los Colosenses, ¿verdad? En la cual Pablo va a enfatizar que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que todo lo que se hizo en este mundo y en el universo se hizo para Cristo, por motivo de Cristo, y se sujeta a Cristo, ¿verdad? Pablo también nos va a advertir en la carta a Colosenses, porque ¿qué crees? Lo que pasaba en la iglesia de Colosas es que había personas que empezaban a adorar a los ángeles, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Hoy en día hasta andan diciendo, ay, tu ángel de la guarda y tu ángel de la buena suerte. Y todavía son herejías viejas con nuevos nombres, ¿eh? Y había personas que decían esto. Y Pablo les dice, cuídense de no dejarse llevar por estas huecas sutilezas, estas vanas filosofías, ¿verdad? Luego sigue otra carta, ¿cuál es? Primera de Tesalonicenses.
Déjame decirte que la primera y la segunda carta a los tesalonicenses fueron cronológicamente las primeras cartas que escribió Pablo. Si te das cuenta, no son la primera la primera en aparición, pero es la primera cronológicamente hablando. La iglesia de los tesalonicenses, déjame decirte que era la favorita de Pablo, casi no le daba problemas, no le daba broncas. Y entonces me dirás, ¿y por qué le escribió 2? Pues porque los quería mucho, ¿verdad? Los quería mucho. Y principalmente porque les dice que ellos eran una iglesia ejemplo, una iglesia modelo, ¿verdad? Una iglesia que daba testimonio a los demás, ¿verdad? Y les va a enfatizar mucho que Cristo viene. Había también, y eran tan espirituales, imagínate, a veces se pasan de espirituales. Unos se pasan de carnales y otros se pasan de espirituales. Eran tan espirituales, ¿sabes qué hacían? Dejaron de trabajar porque decían, Cristo ya viene, y dejaron de trabajar. Y Pablo les dice, no se pasen. El que no trabaje, que no coma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues una cosa es que seas espiritual y otra cosa es que seas flojo, ¿verdad? Pablo los va a exhortar a ese tipo de ejercicio y los va a animar, les va a recordar, ¿verdad? Que Cristo viene, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con el Señor para vivir con Él eternamente, ¿verdad? Nos va a recordar que los creyentes vivimos eternamente con Cristo. Nos va a hablar de la segunda venida de Cristo. Primera y segunda carta nos van a hablar acerca de esto. La segunda carta nos va a advertir acerca de la manifestación de lo que se llama el hombre de pecado. Luego sigue otra carta. Ahí. ¿Cuántas cartas llevamos? Cuéntalas. 9. ¿Cuántas? 9, 10, 11, ¿cuántas? 10. Ahora, tú no cuentes primera y segunda como una carta, cuéntalas separadas. Sí. ¿Cuántas son entonces? 10 cartas, ¿no? Sí. Con la de ahorita. ¿Con la de ahorita? Ok. Entonces, de Romanos hasta segunda a los tesalonicenses, estas son las que esta sección se conoce como las cartas paulinas. ¿Por qué? Pues porque las escribió el señor Pablo. Pero si te das cuenta, estas cartas fueron dirigidas a iglesias. ¿Sí me explico? Sí. Pero luego viene otra sección. ¿Cuál es? La carta de Timoteo. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque estas cartas ya no se van a dirigir a iglesias, sino se van a dirigir a personas. Primera, segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, se van a conocer como las cartas pastorales. Apunta eso, por favor. Entonces, desde Romanos hasta segunda a los tesalonicenses, es la sección que se conoce como las cartas paulinas. Y fueron escritas, son cartas de Pablo, pero fueron escritas a iglesias. Pero hay otra sección de primera Timoteo, segunda carta de Timoteo, Tito y Filemón, que se conocen como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo va a empezar a escribir aquí que, ¿cómo crees que va a escribir Pablo? ¿Por qué es que se llaman pastorales? Pues va a escribir como pastor. Exactamente. Tú vas a notar que, por ejemplo, en la primera y segunda carta le escribe a Timoteo. Uno de sus principales colaboradores prácticamente era como su hijo. Pablo no tuvo hijos. De hecho, Pablo no se casó, no se sabe, no sabemos si se casó, no tuvo hijos, ¿verdad? Pero Pablo decía de Timoteo que era su amado hijo en la fe. Lo quería mucho. Fue como su pupilo, su alumno, su discípulo. ¿Me explico? Su principal discípulo, ¿verdad? De hecho, Pablo lo deja a Timoteo como pastor de una de las iglesias, de la iglesia de Éfeso. Lo que tú vas a ver en la primera y segunda carta a Timoteo son las instrucciones de Pablo a Timoteo acerca de cómo gobernar la iglesia y cómo cuidar también su carácter. Por eso son cartas pastorales, porque prácticamente vas a ver a Pablo como mentor, como pastor, enseñándole a su hijo en la fe, Timoteo. Y luego hay otro también, que es Tito, ¿verdad? Que también era un colaborador de Pablo, que estaba en la región de Creta, en una iglesia ahí en Creta, y ahí
Pablo también le dice acerca de que estableciese ancianos, que corrigiese lo deficiente. La carta de Tito solamente tiene, ¿qué? 3 capítulos, está chiquitita, ¿verdad? Chiquitita, pero es una carta pastoral. ¿Por qué? Porque está dirigida a un individuo. Luego está una última que es la carta de Filemón, ¿verdad? Filemón. Esta es una carta, hijo, maravillosa, maravillosa, yo te la recomiendo ampliamente. Te voy a decir rapidito así para que te antojes y la leas. Pablo le escribe a Filemón. Filemón era un hermano, un creyente, ¿verdad? Que había una iglesia, que estaban ellos en una casa. Acuérdate que en aquellos días no se reunían en templos grandotes así con ventanales, sino se reunían en las casas como estamos ahorita. Y estaban en la casa de un hermano llamado Onésimo, ¿verdad? Pero ¿por qué escribe Pablo esta carta a Filemón? Pues ¿por qué? ¿Qué crees? Filemón tenía un esclavo, ¿verdad? Tenía un siervo llamado Onésimo, llamado Onésimo. Y este esclavo Onésimo, pues ¿qué crees? Se escapó de la casa de Filemón. Se escapó de la casa de Filemón y probablemente incluso se deduce que hasta le robó dinero, le causó daños materiales. Pero Pablo se topó con él en la cárcel. Y en la cárcel, Onésimo vino a los pies de Cristo. Y es muy interesante porque esta carta se le conoce como la carta del perdón, en la que Pablo le va a escribir a su amigo Filemón y le va a decir, recibe a Onésimo. Onésimo, si algo te debe, si algo te dañó, yo te lo pago. Recíbelo, pero ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como un hermano. Es tu hermano en Cristo. Es una carta bellísima. Te la recomiendo ampliamente. De hecho, ahí tenemos por ahí un audiolibro acerca de Filemón. Te lo recomiendo ampliamente. Es de mis favoritas. Luego sigue otra sección. Acá hasta aquí, esas 4 cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón, terminan las cartas pastorales. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Todas estas 13 cartas las escribió el señor Pablo, ¿verdad? Pablo es un personajazo, ¿eh? Pablo prácticamente escribe el 70% del Nuevo Testamento. Así que no le pierdas de vista a don Pablo porque escribe mucho ese señor, ¿eh? Escribe pero tremendo. Luego sigue otra sección, página 5, que se le conoce como las cartas generales o también, apúntale por ahí, se le conocen como las cartas universales o cartas católicas. ¡Ah! ¿Católicas? No tiene que ver con ese catolicismo que tú y yo conocemos. La palabra católico significa universal, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia católica, estos señores, ¿verdad? Que están allá en Roma, pues le pusieron, la iglesia, pues en aquellos entonces, pues no había otra iglesia, ¿verdad? No había otra reunión de la cristiandad. Católico significa universal. Entonces, cuando nosotros decimos iglesia católica, pues estamos hablando de la iglesia universal, pero ellos le pusieron otros apellidos. ¿Cuáles apellidos le pusieron? Apostólica y romana. Apostólica, ¿por qué? Porque la fundaron los apóstoles, pero ya cuando no los perseguían los romanos y ya no los echaban a los leones, se hicieron romanos. El gran problema de la iglesia romana fue cuando se institucionalizó, cuando abandonó muchos de los principios de la iglesia primitiva y empezó, ¿verdad? Empezó a descuidar ciertas cosas. Eso lo platicaremos en secciones más adelante, ¿te parece? Pero bueno, vamos a ver entonces la sección de las cartas generales, universales o católicas. Así se les conoce. ¿Por qué se les llama así? Apúntalo también. Se les llama así porque fueron escritas, a diferencia de las cartas paulinas que fueron escritas para iglesias o para personas, las cartas universales, ¿para quién crees que fueron escritas? ¿Alguien que me diga? Pues para todos. Por eso se llaman universales. O sea, para todo mundo, ¿verdad? Y vamos a empezar esta sección con la carta de Hebreos. Oye, pero no era para todos, sí, pero era para todos los creyentes hebreos. Esta carta, la carta a los Hebreos, fue escrita en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos asedian Jerusalén y destruyen el templo de Jerusalén, y ellos, los judíos que vivían en esta región, se dispersan por toda la tierra. ¿Sale? Ahorita, si has visto la tele,
ves que los judíos, estos ultraortodoxos barbones, ¿verdad? Con sus kipás, están en un muro, ¿verdad? Y meten ahí unos papelitos. Este es el famoso muro de los lamentos. Fue destruido en el año 70. Lo único que queda de ese templo es esa pared. El único que queda es esa pared. Por eso se aferran tanto a este edificio, esta reliquia, porque es una memoria para ellos de su historia y de su fe. ¿Ok? Entonces, imagínate. O sea, para ellos el templo era como el lugar donde la presencia de Dios, donde ellos tenían comunión con el Señor. Imagínate cuando se los destruyen, se les hace el mundo trizas. Y se riegan por el mundo. Por eso cuando tú ves películas de Segunda Guerra Mundial, ¿las has visto? Que andaban persiguiendo judíos ahí en Alemania. Entonces, ¿y cómo llegaron hasta allá? Ah, pues porque se regaron por todo el mundo. Llegaron al norte de África, se fueron hasta España. Incluso había judíos. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, ha escuchado de este musical, El violinista en el tejado? ¿Has escuchado por ahí? Bueno, hay una novela que se llama El violinista en el tejado, que habla de un violinista judío en Rusia. Y hasta Rusia llegaron. De hecho, se echó varios Stalin, ¿verdad? Judíos hay en todos lados. Por eso se habla de los judíos askenazis, los judíos sefarditas. ¿Por qué? Porque se regaron por todo el mundo. Bueno, y esto a partir de el año 70 después de Cristo, cuando se escribió la carta a los hebreos, ¿verdad? Y esta carta es muy importante, te recomiendo también que la leas, porque esta carta nos va a hablar de la superioridad de Cristo. Va a empezar, por ejemplo, diciéndonos que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a Moisés. Por eso está descrita a los hebreos, porque los hebreos, por el mismo esquema que tenían del Antiguo Testamento, pensaban, uy, la ley es lo más importante. Sí, la ley es importante, pero no está por encima de Cristo. ¿Sí me explico? Nuestro sumo sacerdote ahora es Cristo. Cristo ahora es nuestro templo. Cristo ahora es nuestro día de reposo. Cristo lo es todo. ¿Ok? Esta carta te la recomiendo ampliamente. Déjame decirte que en el Nuevo Testamento dijimos que el Evangelio de Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos. Y estuvimos viendo hace ratito que hace muchas referencias ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Pues déjame decirte que solamente hay dos textos que hacen muchas referencias al Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo y la carta a los Hebreos. ¿Ok? Después sigue otra que es Santiago, ¿verdad? La carta de Santiago. La palabra, el nombre de Santiago es un nombre compuesto en el griego. Es una derivación de Jacobo, ¿verdad? Jacobo o Santiago. Santiago, déjame decirte algo muy importante y muy hermoso. Santiago, de hecho, si tú lees la salutación, dice él se denomina siervo de Jesucristo. Pero es muy interesante porque Santiago fue hermano de Jesús. Es decir, fue hijo de María y de José. Y hermano de Jesús. En los evangelios se dice que los hermanos de Jesús no creían en él, se burlaban de él. Pero es muy interesante porque cuando tú lees la carta de Santiago, él mismo se define como siervo de Jesucristo. Esto es muy interesante porque vamos a ver que Santiago es una carta maravillosa. Y de hecho es una carta de las más sencillitas, ¿eh? Después de que tú lees Hebreos, que es un texto difícil, vas a leer Santiago y Santiago es muy práctico. Te va a decir, te va a hablar acerca de la lengua, por ejemplo, acerca de no hablar demasiado. ¿Verdad? Dice que la lengua provoca muchas cosas terribles. Hablar de más provoca problemas. Él te va a decir, la fe sin obras está muerta. O sea, está muy padre que tú seas creyente, pero si no lo demuestras con tus hechos, no sirve de nada. Santiago es muy práctico. Te lo recomiendo que lo leas porque Santiago nos va a hablar de que, pues, demuéstrame con tus hechos que realmente eres cristiano. ¿Verdad? Muy bien, después sigue otra carta. ¿Cuál es? Primera de Pedro, gracias, ¿verdad? Primera de Pedro. ¿Quién crees que escribió estas cartas? Pedro, ¿verdad? Pues sí, el buen Peter, ¿verdad? El buen Peter. Esto es muy interesante que tú lo sepas, porque la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, vas a notar incluso que hasta en la forma de escribir es diferente. Hay algunos que dicen que Pablo, el apóstol Pedro, recibió ayuda para escribir. ¿Qué significa esto? Pedro no fue a la escuela.
Pedro no sabía escribir, no sabía leer. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Él dictaba estos textos y los escribía. ¿Sale? Alguien los escribía. En este caso se presume que lo escribió un joven llamado Juan Marcos, que es el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Recibió ayuda para escribir la primera y la segunda carta. Y esta carta, la primera y la segunda, fueron escritas para los creyentes que estaban dispersos. De hecho, si tú lees el primer capítulo, dice a los judíos, a los creyentes que están en la dispersión, en el Ponto, en Asia, en Bitinia, que están regados por el mundo, a todos esos creyentes les está escribiendo. Primera y segunda de Pedro se va a enfocar en cómo ser cristianos en medio de la dificultad. Déjame decirte, hay una enseñanza por ahí que dice que si tú eres cristiano dejas de sufrir, ¿verdad? Incluso dice, hay grupos que dicen pare de sufrir o pague por sufrir, cualquiera de los dos, ¿verdad? No, ciertamente no. Cuando tú eres creyente, vives una vida, o sea, la vida es difícil. La vida aquí de este lado del sol es difícil, pero con Cristo es más llevadera. Es más llevadera. Primera y segunda de Pedro, luego ¿cuál sigue? Primera de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Nuevamente, ¿quién crees que escribió estas cartas? Juan el apóstol. A ver, y eso no se confundan. Juan el Bautista no es el mismo que Juan el Evangelista. Juan el Bautista era el primo de Jesús, hijo de Elizabeth y del sacerdote Zacarías, que tú vas a ver en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Pero Juan, el que escribe estas tres cartas, es el Juan discípulo del Señor, ¿ok? Juan, discípulo del Señor, va a escribir el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. ¿Y cuál crees más? Apocalipsis. El apóstol Juan va a escribir Apocalipsis. Ahora, no me voy a adelantar tantito. Primera, segunda y tercera carta de Juan yo te las recomiendo porque son cartas chiquitas, pero son cartas en las cuales el apóstol Juan nos va... En aquellos días había un grupo que estaba peleando con la iglesia, que se llamaban los gnósticos. Estos grupos, ¿verdad? Todavía hoy en día todavía existen, son los ateos o otros grupos, ¿verdad? Personas que creen que por el conocimiento vas a llegar a Dios, ¿verdad? Entonces, la primera, segunda y tercera carta de Juan tiene el objetivo de presentarnos de que el creyente sepa cómo yo puedo saber si soy cristiano. ¿Cómo tú puedes saber si eres cristiano? Juan, el propósito de estas tres cartas es que tú sepas si eres cristiano. Por eso va a enfatizar y va a decir, hermanos, si alguno no ama a su hermano, usted no es de Dios. Si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, usted no es de Dios. ¿Me explico? El amor es el que distingue el carácter del cristiano, la obediencia, ¿verdad? Dice, sus mandamientos no son gravosos. Juan nos va a hablar acerca de cómo yo puedo saber, cuál debe de ser la evidencia para yo saber si soy cristiano, ¿verdad? Te recomiendo esas tres cartas porque son chiquititas. Luego sigue una carta ahí que no te la esperas, ¿eh? No te la esperas. Yo cuando estaba estudiando, yo me sorprendí cuando vi esta carta. ¿Cómo se llama? La carta de Judas. No es Judas Tadeo, no es Judas Iscariote, no es ese Judas, ¿verdad? Judas, déjame decirte también, y de hecho tú lo vas a leer también ahí, ese Judas también era hermano del Señor. Siervo, él se define como siervo de Jesucristo, pero también fue hijo de María e hijo de José. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento que hay dos textos escritos por dos familiares de Jesús, Santiago y Judas. Y Judas no se anda por las ramas, ¿eh? Judas es alguien que nos va a advertir acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y nos va a recordar en el versículo 24 que Dios es poderoso para guardar a su iglesia sin caída y presentarla sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice el texto, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y luego va el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Has escuchado este término? Oye, el apocalipsis, el fin del mundo, películas apocalípticas.
La palabra Apocalipsis en el griego significa revelaciones. No tiene nada que ver con el fin del mundo. O sea, sí, obviamente nos habla acerca de los sucesos finales, pero la palabra Apocalipsis no tiene nada que ver. Apocalipsis significa revelaciones, ¿verdad? Y de hecho dice el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Las revelaciones que el Señor tuvo, el Señor se mostró a Juan. Muy bien, Apocalipsis es un libro fascinante. Es un texto fascinante porque nos va a hablar de los sucesos del porvenir, de la venida de Cristo, de la gran tribulación, del reino milenial, ¿verdad? Es un texto creo que de los más miedositos para leer. A muchos no les gusta leerlo porque, pasan cosas feas. Pero déjame decirte una cosa, para el que ha creído en Cristo este texto es un texto de esperanza, porque nos recuerda que siempre, siempre Cristo vence al final de todo. El mal no prevalecerá, la injusticia no prevalecerá y la muerte acabará. Dice incluso que el mar devolverá a sus muertos, que los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Nos va a hablar acerca también del juicio de este mundo, ¿verdad? Nos va a hablar de cosas tremendas, pero nos va a hablar de cosas que nos van a dar esperanza. Para el creyente, Apocalipsis es un libro que debe de leer, porque es un libro que le va a dar esperanza. Pero si alguien lo lee sin fe, ¿qué crees que le va a hacer Apocalipsis? Miedo. ¿Verdad? Achachí, ¿verdad? Déjame decirte que yo llegué a los pies de Cristo gracias al texto de Apocalipsis, en circunstancias muy particulares, y en una noche así me lo chuté los 22 capítulos de ida y vuelta, y terminé como diría Juan, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Pero Juan puede contemplar al Cordero, puede contemplar al León, puede contemplar al resucitado, aquel que está sentado en el trono. Cuando tú pienses que tu vida está un caos, que el mundo no sabes para dónde va, no te olvides de que hay alguien sentado en el trono. Siempre ha habido alguien sentado en el trono. Y ahí, con este libro culmina lo que es el canon de las Escrituras. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? No te duermas, pellizca a tu hermano de al lado. ¿Ya te aburriste? Ya vamos a acabar. Ok, ¿cuántos dijimos que viene el Nuevo Testamento? 27 libros, ¿verdad? Vamos a decir las secciones. La primera sección es la de los evangelios. ¿Cuántos evangelios? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, la próxima semana te voy a preguntar algo al respecto, ¿verdad? Luego vienen un libro que es un libro de historia de la iglesia. ¿Cuál es? Hechos de los Apóstoles. Luego viene otra sección de 13 cartas escritas por Pablo, ¿verdad? Ok, que empieza una sección dirigida a iglesias, empieza por la carta a los romanos y culmina con segunda carta a los tesalonicenses. Luego viene una sección de 4 cartas. ¿Cuáles son? Las cartas pastorales. Primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Luego viene una sección de cartas ¿qué? Generales, universales o católicas. ¿Por qué se llaman así? Porque son para todos. Son para todos los creyentes de todos los tiempos. Luego vamos a ver que está el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Con eso termina la revelación bíblica, ¿verdad? Ahora, tu tarea, tu ejercicio para la próxima semana es, vamos a repasar todo lo que hemos visto acerca de el Antiguo y el Nuevo, ¿ok? Mi recomendación no es que te lo sepas todos de memoria, pero por lo menos sepas en qué cajoncito está. O sea, si yo te digo Lamentaciones, ¿dónde está? Antiguo Testamento. ¿En qué sección? ¿Profetas qué? ¿Cuál? ¿Menores? No. Mayores, ¿verdad? ¿Quién escribió Lamentaciones? Se los dije. Fue un rey, ¿no? No. Jeremías, ¿verdad? Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. A ver, si yo te digo, por ejemplo, Proverbios, ¿en qué sección? ¿Dónde está? Proverbios, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento, ¿en qué sección? Proverbios en poesía. Poesía o sabiduría, ¿verdad? Poesía. Ahí nada más lo maneja como poesía, pero es poesía o sabiduría, ¿ok?
Entonces tú sabes que está en el Antiguo Testamento en la sección de poéticos, ¿verdad? Ok. A ver, si yo te digo, por ejemplo, Colosenses, ¿dónde está? En las cartas, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿en qué sección? En las cartas de Pablo. En las cartas pastorales, ¿verdad? En las cartas de Pablo, ¿verdad? En las cartas de Pablo. Ok, si me estoy explicando, eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque necesito también que tú ya... ¿Todos tienen Biblia? Sí, a ver, arriba Biblias. Arriba Biblias, ¿ok? Si no tienes una acá con los jefes de grupo, ¿verdad? Aquí te acercas. Levanten su mano, por favor, porque, por si no se conocen, ¿verdad? Por si no, levanta la mano, mija, sin pena. Levanta la mano, ¿verdad? Se acercan con Isa si quieren material de fundamentos, si necesitan Biblia, ¿verdad? Se acercan con Wences, ¿verdad? Porque como se darán cuenta que la vamos a usar bastante, ¿verdad? Y la tienes que saber usar. Muy bien, vamos a ir rápidamente, vamos a terminar de ver esta parte, ¿verdad? El libro de profecía, ¿verdad? Acerca de Apocalipsis, nos va a hablar de el retorno de Jesucristo, el reino de Jesucristo, la gloria de Jesucristo y el estado futuro de los creyentes y los inconversos. Eso es algo que tú tienes que saber. Y ese libro es Apocalipsis. La tercera sección es muy importante. Cristo en la Biblia. Como te darás cuenta, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos. Y el gran tema, esto apúntalo, subráyalo y enfatízalo. El gran tema del Antiguo y del Nuevo Testamento es Jesucristo. Ese es el gran tema de la Biblia. De eso se trata la Biblia. El Antiguo nos apunta a Cristo y el Nuevo nos muestra a Cristo. Pero toda la Biblia se trata de Cristo. ¿Sale? Alguien que pueda leer Lucas 24, 27. Lucas, ¿dónde está? ¿En el qué? En el Nuevo Testamento, ¿en qué sección? ¿En dónde? En los evangelios, ok. ¿Cuál evangelio? ¿El primero, el segundo, cuál? El tercer evangelio, ¿verdad? Ok. 24, capítulo 24, versículo 27. El que lo encuentra lo lee. ¿Qué dice? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ok, este capítulo forma parte del Jesús resucitado, se encuentra con sus discípulos en el camino a Emaús, ¿verdad? Un par de discípulos iban de regreso, ¿verdad? Ahí con la colita entre las patas iban de regreso a Jerusalén, pues ya las habían crucificado a su maestro, estaban todos tristes. Y en el camino, el Señor Jesús velado, o sea, es decir, no lo reconocieron, empieza a platicar con ellos en el camino, ¿verdad? Y dice que comenzando ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Desde Moisés. Ahora, desde Moisés estamos hablando ¿desde qué? ¿Qué libros escribió Moisés? Del Pentateuco. El Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Comenzando desde... Moisés. Ajá, ¿cuál más? ¿Qué sigue? Y siguiendo por todos los profetas. Desde Isaías hasta Malaquías. Y les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Esto es muy importante. Porque las escrituras, ¿qué declaraban? Sobre Cristo. Exacto. O sea, fíjate, esto es fascinante. O sea, el mismo Señor Jesucristo utilizaba el Antiguo Testamento para predicar acerca de Él mismo. Juan 5:39 es un versículo que tú también debes conocer. Jesús les decía a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres conocer a Cristo, no necesitas sueños, visiones, necesitas leer la Biblia. Cristo, ¿cómo les mostró que Él era el Cristo? Con las escrituras. ¿Con qué texto crees que predicaron los apóstoles? ¿Con el Antiguo Testamento? ¿Con el Antiguo Testamento? O sea, no le hagas el fucha al Antiguo Testamento, porque ahí está Cristo también. Y en el Nuevo Testamento ya vemos a Cristo revelado,
¿Me explico? Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo. Juan 5:39 es el versículo que les decía, que las Escrituras nos dan testimonio de Cristo, ¿verdad? Juan 5:39. Muy bien. Vas a ver por aquí, al final de la página 5, vas a ver un pequeño esquema acerca de todo lo que hemos visto. Y vas a ver que la primera sección de arriba es todo el Antiguo Testamento. Toda la sección de aquí arriba es todo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver por cajoncitos, ¿te acuerdas? Los libros de la ley, históricos, poéticos, proféticos. ¿Sale? Después vamos a ver otra sección que son los evangelios. Ya es el Nuevo Testamento. Los Hechos, las cartas y Apocalipsis. Ahora, abajito nos va a mostrar de qué se tratan. Aquí nos va a mostrar. Los 5 libros de la ley, ¿qué nos muestran? Promesas de Cristo. Las promesas de Cristo, ¿verdad? Los libros históricos, poéticos y proféticos, ¿de qué nos van a hablar acerca de Cristo? Nos van a anticipar a Cristo, nos van a mostrar tipos, experiencias y profecías, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar en lenguaje teológico y esto es muy importante. La Biblia en el Antiguo Testamento, acerca de Cristo, nos va a mostrar 2 cosas acerca de Cristo. Esta es una terminología que tú tienes que conocer. En el Antiguo Testamento hay apariciones preencarnadas de Cristo. Es decir, antes de que Él naciera en Belén, en el vientre de María, Cristo ya existía. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él apareció en el Antiguo Testamento. Estas apariciones físicas preencarnadas se les conoce como cristofanías. Apunta eso. Las apariciones en el Antiguo Testamento de Cristo se les conoce como cristofanías, es decir, apariciones de Cristo. Pero también tenemos otro que se llaman tipos de Cristo. ¿Qué son los tipos de Cristo? Los tipos de Cristo son figuras que nos recuerdan la obra de Cristo. Por ejemplo, en Levítico vamos a ver mucho esto de los sacrificios, del cordero sin mancha, ¿verdad? Literalmente ese cordero no es Cristo, ¿me explico? Pero ese sacrificio nos va a recordar, es un tipo de Cristo. ¿Sí me explico? Exactamente, son representaciones, pero no son literales. O sea, Job, por ejemplo, Job es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Aunque Job no es Cristo, lo que él vivió, sus sufrimientos, por eso él es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él es un siervo sufriente, es un justo que sufre. ¿Me explico? Por esa razón Job es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él es un líder, un pastor de su pueblo, ¿verdad? El dador de la ley. Por eso Moisés es un tipo de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Daniel, vamos a ver que los jóvenes hebreos que no se arrodillaron frente a la estatua de Nabucodonosor son arrojados al horno ardiente y no fueron quemados. De hecho, cuando les dice Nabucodonosor, el guardia le dice, vayan y revisen el horno, dice que estaban desatados, los aventaron atados y cuando vuelven a revisar los ven desatados, caminando sin ser lastimados en medio de las llamas. Y dice, ¿cuántos arrojamos? 3. Dice, es que hay 4 ahí. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esa es una cristofanía. Entonces, una cristofanía es ¿qué? Una aparición preencarnada de Cristo en el Antiguo Testamento. Un tipo de Cristo es una representación que nos habla de la obra de Cristo. Pero no es Cristo, ¿eh? Muy importante esto. El tabernáculo, por ejemplo, esta tienda que el Señor les mandó hacer del lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santísimo, ¿me explico? El arca, todas esas cosas son tipos de Cristo, nos van a recordar, son modelos. Hebreos, por ejemplo, dice en el capítulo 9, dice que todo eso eran sombras o figuras que nos iban a mostrar a Cristo. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? Dice, un montón, ¿verdad? Un montón. Apúntelas, se vale las preguntas al final de la clase,
¿Sale? Los evangelios vamos a ver que es que la manifestación de Cristo. Esto es maravilloso. Juan capítulo 1 dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En el Antiguo Testamento tú no podías ver a Dios. ¿Por qué? Porque el que veía a Dios se moría. Nadie podía ver a Dios. Pero ahora nosotros podemos ver a Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. ¿Ok? Luego vemos los hechos de los apóstoles, las cartas. Nos va a hablar acerca de ¿qué? La iglesia de Cristo, ¿verdad? La palabra iglesia significa asamblea. Pero la iglesia es una figura que nos va a hablar del cuerpo de Cristo, de su novia amada, ¿verdad? Luego vamos a hablar también de este tema. Si no están viendo el estudio de los miércoles, estamos hablando acerca de la iglesia, así que les recomiendo que lo vean. Apocalipsis nos va a hablar acerca de ¿qué? La coronación de Cristo, ¿verdad? Nos va a hablar acerca del triunfo de Cristo sobre todos sus enemigos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo nos habla de Cristo. Muy bien. ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Por qué es importante? Porque ahí está escrito. Página 6, dice, cuando Jesús fue tentado por Satanás, aludió Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús citó la misma escritura para defenderse del ataque del enemigo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Inciso A, ¿lo ves ahí? A ver, acá, toda tu atención. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Lo dijimos hace un ratito, no lo busque, lo está aquí. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y útil, ¿para qué? Redarguir, corregir, Instruir en justicia. 2 de capítulo, versículo. Entonces tú ya sabes qué vas a poner ahí, ¿verdad? Eso sí ya es mucho, ya tú ponlo ahí, ¿no? Ok. ¿De qué forma muestran los siguientes versículos la importancia de la palabra de Dios? 2 de Timoteo 3:15. ¿Alguien ya lo buscó? ¿Ya lo contestó? Muy bien, lo vamos a leer rápidamente y lo vamos a contestar. Porque quiero que ya vayamos a la lección 2 la próxima semana. ¿Sale? Esta lección siempre es muy extensa porque, como podrás ver, hay mucho que tocar. ¿Sale? 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Según este versículo, ¿por qué es importante la escritura? porque es donde nos enseña sobre Cristo. Nos enseña sobre Cristo, pero a la luz de este versículo nos dice que las escrituras nos pueden hacer ¿qué? Sabios, ¿verdad? Las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ponlo ahí, ¿sale? Porque es importante la palabra de Dios. Muy bien, vamos por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si tú ahorita dices, es que me hago bolas con los versículos, ahí los tienes apuntados, los contestas al ratito. Ahí está el video, ahí lo vamos a subir al ratito. ¿Sale? Muy bien. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Este es un versículo que te recomiendo que lo atesores y te lo memorices. Dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilloso versículo! Este versículo nos está diciendo que la Biblia, que la palabra de Dios, número uno, es viva, es decir, no es una palabra muerta, no es una palabra tiesa, no es un texto viejo, no, está vivo. Y dice que es eficaz. Cuando tú dices que algo es eficaz, ¿qué significa? Pues que funciona, ¿verdad? Cuando dices que algo es ineficaz, estás diciendo que no funciona. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que está vivo y que sirve, ¿verdad? Y dice que es más cortante que espada de dos filos.
¿Has visto las películas de los romanos? ¿Ves que llevan ellos una espada corta y ancha, verdad? Que se llamaba la gladius. Una espada muy filosa, pero sobre todo se distingue porque es una espada de doble filo. A diferencia de las espadas, por ejemplo, de estas cimitarras, ¿verdad? Que nada más tenían filo por un lado, la espada de los romanos tenía filo por los dos lados. Imagínate, era corta, era pesada, era chiquita, por lo tanto era doblemente mortífera. Y entonces imagínate, dice que la Biblia es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir esto? Pues principalmente que ¿podremos pensar que hace daño? No, pero de alguna manera es una defensa. Es poderosa. Exactamente, nos habla de su poder. Nos habla de su poder. De hecho, cuando Pablo escribe a los Efesios, capítulo 6, dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Seguramente vas a escuchar entre los cristianos que digan, ¡ay, se me olvidó mi espada! ¿Verdad? Ah, pues es la Biblia, ¿verdad? Así que no se te olvida a ti tu espada, ¿verdad? Si no tienes, pues pide una, ¿verdad? La Biblia es la espada, es la palabra, es la que te da el poder para enfrentarte a las tentaciones, al enemigo, a tus propios pecados, ¿ok? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Como está tan filosa como un bisturí, te entra hasta el fondo. No sé si tú has leído la Biblia, pero hay veces en que parece que te lo escribieron para ti en ese particular momento y te llega hasta allá adentro, hasta el pechito, así profundo, ¿verdad? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y no solamente eso, sino dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra te dice, no, a mí no me engañas. Lo que tú quieres es esto. Por ejemplo, Marcos 7 dice, del corazón. Tú puedes decir, es que lo hice de corazón. Pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso. Marcos 7 dice, del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los homicidios, los adulterios. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Entonces, cuando tú lees la Biblia te revisa, te examina y ¡uy! Por eso a mucha gente no le gusta leerla. ¿Por qué? Porque nos va a poner, ¿qué? Incómodos a veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? Porque es viva, porque es eficaz, ¿verdad? Porque es poderosa. Y porque dice, examina mi vida, examina mi corazón y mi pensamiento. 4 cosas que hace la palabra de Dios. Salmo 19, acompáñame rápidamente, ya estamos terminando. Salmo 19, este es un salmo maravilloso. Te lo recomiendo para tu estudio y tu devocional. Salmo 19, este salmo nos va a hablar acerca de las excelencias de la palabra de Dios. Y vamos a ir a una sección en particular, del 7 al 9, ¿ok? Fíjate lo que va a decir, Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Dice que es perfecta, pero ¿qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cuál es su característica? Es fiel. ¿Qué es lo que hace? Hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová, característica. ¿Y qué hacen? El precepto de Jehová, ¿cuál es su característica? ¿Qué es lo que hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es su característica. ¿Qué es lo que hace? Permanece para siempre. Los juicios de Jehová, ¿y qué? Son todos justos. Entonces podemos decir, fíjate con cuántas palabras se describe la palabra. Dice que la palabra es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. ¿Con qué características se le definen? Dice que es perfecta, que es fiel, que son rectos, que son puros, que son limpios, que son verdad. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Y lo vas a poner ahí, ¿verdad? 4 cosas que hace la palabra de Dios. Convierte el alma.
Hace sabio al sencillo. Alegran el corazón. Alumbran los ojos. Permanecen para siempre. Son siempre justos. Extraordinario, ¿no? Convierte el alma. Transforma al ser humano. Nos hace sabio al sencillo. Tú dirías, es que yo no entiendo la Biblia. Léela, te va a hacer sabio. Te va a hacer sabio. Va a alegrar tu corazón. Va a alumbrar tus ojos. Vas a poder ver las cosas con claridad. Basado en lo que has aprendido hasta aquí, ¿qué has aprendido acerca de la Biblia? Allá atrás, ¿qué ha aprendido usted acerca de la Biblia? Conclusiones. Pues para empezar que viene inspirada por Dios. Ok. Y es para nosotros, para que tengamos vida eterna. Ok. ¿Por acá? ¿Qué has aprendido hasta ahorita? ¿Cuáles son tus conclusiones acerca de la Biblia? Puedo que la palabra está escrita para enseñarnos, para saber por qué camino guiarnos para alcanzar la salvación. Ok, correcto. De este lado, por acá, ¿qué han aprendido? ¿Cuáles son tus conclusiones? Pues que la Biblia nos enseña, es como un manual para guiarnos, para saber por ejemplo ahorita cuáles son los apóstoles, quiénes son, qué hicieron, qué escribieron, hacia quién se dirigieron, ¿no? Ok, correcto. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Verdad? Bueno, rápidamente. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Toda la Biblia. ¿Cuántos del Antiguo? 39. ¿Cuántos del Nuevo? 27. ¿Ok? Los vamos a repasar así de corriendito la próxima semana, así que tu tarea, ¿cuál va a ser? Repasarlos, ¿ok? Va a ser estudiarlos, ¿ok? Vamos a ir la próxima semana, yo espero que ya tengamos ya la lección 2, y si se puede ya el libro. Léelo, revísalo, regrésate, vuelve a contestar. Espero que no hayas contestado con pluma, puedes contestar con lápiz, ¿verdad? Regrésate, revísalo, ¿verdad? Ahí corrígelo un poquito, ¿verdad? El libro lo voy a revisar, el día menos pensado va a llegar el llor y crujir de dientes, ¿eh? Así que apúntalo por ahí. Si ya recibiste tu material, ponle tu nombre y lo regresas aquí con mi hermana Isa, ¿verdad? Para que la próxima semana vamos a ver la lección 2, cómo conocer la Biblia. Oye, hermano, pues está todo muy padre, pero ¿por dónde empiezo a leerla? ¿Cómo empiezo a estudiarla? Pues ahora va a empezar lo jugoso, lo sabroso. Ya, vas a empezar a sudar, como los atletas. Ya vas a empezar a ver, ¡uy! ¿Y cómo yo me voy a aprender esto? Pues vamos a empezar poco a poquito, ¿verdad? ¿Sale? Entonces necesito que traigas tu material de fundamento, solicítalo, que traigas Biblia, ¿sale? Que repases la lección 1, ¿sale? Porque ya cada lección te voy a estar pidiendo un poquito de más que agilidad bíblica, ¿verdad? Ya, vamos a empezar a darle velocidad y vamos a repasar los libros de la Biblia la próxima semana, ¿sale? Para que tú los conozcas, qué secciones y algunas cosas que hemos visto en la clase. Tienes la ventaja de que tenemos aquí los videos que les pueden compartir, ¿verdad? Que los pueden escuchar en Facebook, en YouTube, en SoundCloud y en Spotify, ¿ok? Muy bien. Pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para despedirnos de nuestra sesión de estudio. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de estudio maravilloso, Señor, en el que hemos sido, Señor, edificados, consolados y exhortados por ti. Padre Santo, cuando abrimos tu palabra, Señor, es maravilloso el tesoro que tenemos ahí. Es una mina inagotable de oro, de sabiduría, Señor. Padre Santo, háblanos a través de tu palabra. Queremos conocerte. Queremos, Señor, mirar tu rostro en la faz de Jesucristo a través de la Biblia. Muéstranos, Señor, que tú estás ahí, que estás vivo, que tienes algo para nosotros, Señor. Gracias por todos los que están aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por la voluntad de estar aquí, de estudiar, de perseverar. Que nadie se rinda, que nadie se quede a medio camino. Que lo que empezamos hace unas semanas y lo que algunos empezaron hoy, Señor, lo culminen.
para su crecimiento en la fe y su salvación. Señor, quédate en este hogar, con esta familia, con todas las personas, las familias aquí representadas. Sé con mis hermanos, hermanas que verán este video, que compartirán, que reproducirán, que verán en las redes, Señor. Y gracias por permitirme, Señor, estar aquí hoy. Nos encomendamos a tu amor y cuidado en esta semana, Señor, y permítenos volvernos a reunir la próxima semana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre decimos amén. Clase, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Y bueno, mis amados, nos estamos viendo todos los días a través del plan de lectura McChain. Estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, de lunes a domingo. Si no lo está recibiendo, solicítelo, escríbanos. Recuerde que si usted necesita algún consejo o alguna oración, escríbanos a ministeriosvozqueclama@gmail.com. ¿Ok? Nos encuentra usted en Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. El miércoles es día de Fundamentos de la Fe, ya vamos avanzados. Pero si usted quiere regresarse a ver algo, estése con nosotros aquí los viernes. El día de mañana vamos a estar en Hidalgo, vamos a estar predicando también, así que si podemos estaremos compartiendo el mensaje. El domingo continuamos con nuestra serie acerca de la doctrina de la familia, la doctrina que nos hace falta. Quédese con nosotros, comparte este mensaje si es de bendición para usted, síganos a través de las redes, suscríbase, tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.